hemos entendido, Señor, que el mejor alimento que puede llegar a nuestra vida es el que sale de su altar. Por eso este pueblo trae ofrenda a este altar, porque de su altar, Señor, recibimos bendición. Gracias, Señor nuestro, por la salud de nuestros cuerpos y por las familias que nos ha regalado, por nuestros hijos, esposa. En este día tan especial bendecimos las madres del mundo entero, Señor. Aquellas, Señor amado, que todavía están con vida, hónrelas a donde quiera que estén todas. Gracias, mi Dios, por este pueblo que se ha hecho presente. Bendígales en el nombre de Jesús y prepare nuestro corazón para oír y bendecir su santa y bendita palabra en esta tarde. Un fuerte aplauso al Señor para que ya esté sentado. Vamos a ir a la escritura, hermanos. Gloria a Dios. Hablé un mensaje en la mañana, yo no sé si usted ya lo oyó. Yo no sé si usted estuvo conectado o tal vez no pudo. Pero yo quiero decirle que traigo varias palabras y orando yo he sentido volver a hablar lo mismo que hablé en la mañana. Cosa que a mí me cuesta. Pero si hablé en la mañana esta palabra a 3 que vinieron. A 3. ¿Cómo no la voy a hablar a usted? Que mire que no somos 3. Y qué importante esa palabra. Quiero que me acompañe a Jeremías capítulo 35. Para la gloria de Dios. Bendito es el Señor. Cuando usted lo tenga, quiero llegar con la palabra de Dios a su espíritu y a su corazón. Siempre que me presento a este lugar, vengo de parte de Dios a hablarles. No pretendo caerle bien, ni tampoco que me aplaudan lo que yo hablo. Amén. No vengo a congraciarme con nadie. Vengo a hablar de parte de Dios. ¿Ok? Usted si por la palabra de Dios me aborrece, pues Cristo ya me preparó a mí en eso. ¿Ok? Ya mi carácter está formado en eso. Que yo tengo que ser despreciado, tengo que ser, si es posible, abofeteado por predicar este evangelio. Así que por favor, sepa delante de quién estamos y quién a usted le va a predicar también. Amén, porque queremos que solo la verdad del Señor se hable en este lugar y que sea la que tome control de nosotros. Esto nos va a bendecir a todos. Jeremías capítulo 35, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo vamos a leer cuando lo tengamos. Aleluya. ¿Lo tenemos? Mire qué linda historia. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. ¿Está leyendo conmigo? Tomé entonces a Saananías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinaías, y a sus hermanos, y a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas. Lo llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Idgalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia, diga conmigo, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas, ¿qué puso, hermano? Taza y copas llenas de vino, y le dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, vuestro padre, nos ordenó diciendo, diga conmigo, nuestro padre,
nos ordenó, diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra, donde vosotros habitáis. El 8 dice: y vosotros hemos obedecido. ¿Qué hicieron los recabitas? Obedecieron, hemos obedecido la voz de nuestro padre. ¿Qué dice? Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó. ¿En cuántas cosas obedecieron? En todas las cosas que los mandó. De no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni vuestras mujeres, ni vuestros hijos, ni vuestras hijas, y de no edificar casas para nuestras moradas, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas, ¿qué dice? Que nos mandó Jonadab vuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprendéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Cierra sus ojos. Padre bueno, hemos dado lectura a los textos sagrados. Nos ponemos en tu presencia en esta hora, para que el Espíritu Santo traiga reflexión, traiga ánimo, traiga pasión por ti a nuestra vida. Sujeto en esta hora todo aquello que quiera robar la atención y la palabra. Porque creo, Señor, que las familias que se acercaron a este lugar vinieron a escucharte. Háblale, Señor, en tu amor y en tu misericordia, y ayúdanos a ser mejor a todos. Gracias por tu santa palabra, Señor. En nombre de Jesús, diga conmigo: declaramos libertad en este lugar. En el nombre de Jesús, hermano, tomamos dominio y control de esta atmósfera, y tomen asiento. Descansen un momento. Relájense. Aleluya. La necesidad de obedecer a Dios en todo. Diga conmigo: necesidad de obedecer a Dios en todo. Ese es el tema de esta tarde, la necesidad de obedecer a Dios en todo. Mis amados hermanos, siempre que leo esta historia, termino quebrantado en mi espíritu. Toda esta tarde vine, amado hermano, en la mañana a las 10 llegué a este lugar y vine sin desayunar, sin beber café, sin beber pan, nada. Y pasé por McDonald's queriendo comprar y algo me dejó que no comprara. Vine. Luego salí a las 12 y sentí que mi estómago no quería comer. No sabía que existía pan ni agua. Y dije: Espíritu Santo, yo te voy a seguir. Te voy a seguir. Empecé a enfrentar la trayectoria de la tarde. Mi esposa me dijo: no ha comido, quiere comer. Y lo pensé muy bien. Y
Le dije, a la verdad no tengo hambre. Y le dije al Espíritu Santo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en mí? Me dijo, vete a tu cuarto, vete a tu cuarto. Quiero estar contigo. Y me fui al cuarto y empecé a gemir, a llorar. Y el Espíritu Santo me ponía lo triste que Él está. No por usted, no por mí, sino por mucho pueblo de Dios que no aprende a obedecer las palabras de Dios. El Espíritu Santo me llevaba a que gimiera, hermano. Por eso me has visto un poco quebrantado. Ahorita antes de salir vine y estuve llorando en la oficina. Llegando afuera me paré antes de entrar y le dije a Lugier, déjame orar. Oré por primera vez fuera del templo, dándole gracias a Dios por permitirnos llegar un día más a casa. Me he sentido quebrantado porque le he orado a Dios por sensibilidad. Le he dicho al Señor, trae sensibilidad a mi espíritu. Estoy al frente de un pueblo que tú amas y necesito guiarlos a tu sensibilidad. Quiero sentir, quiero percibir lo que hay que hacer pronto, lo que hay que abrazar, lo que hay que quitar. Quiero sentirme con tu sensibilidad. El Espíritu Santo me decía cuando oraba, intercede por toda mi iglesia en el mundo entero. Me decía, no solamente por los tuyos, Pastor Neri, mi siervo, intercede por todas las iglesias en el mundo entero. Decía, no me obedecen. No me obedecen como yo quiero que me obedezcan. Y pude sentir, hermano, el dolor que el Espíritu Santo siente cuando un hijo de Dios sigue en rebeldía a la santa palabra. Uno de los anhelos que el Espíritu Santo tiene para con nosotros es que cada uno de nosotros temamos a la bendita palabra de Dios. Cuando el temor de la palabra de Dios se pierde, se perdió todo. Porque cuando hay temor a Dios y a su palabra, Dios se reverencia, Dios se obedece, Dios se atiende, a Dios se le sirve. Cuando no hay temor a la palabra de Dios, y cuando te hablo de temor a la palabra de Dios, no hablo de un miedo a la palabra, hablo de una honra a la palabra, hablo de un respeto que se le debe tener a esa palabra. Cuando el Dios habla, hermano, y es ignorado por los que lo escuchan, quiero que te sientes a meditar un poco. ¿Cómo te sientes tú cuando tú llamas a una persona insistentemente y te ignora? ¿Cómo te sientes tú cuando le hablas de frente a una persona y la persona se hace como que no es con ella? ¿Qué es lo que siente tu corazón cuando se siente ignorado? Dios, nuestro Padre, no debe sentirse ignorado de ninguno de sus hijos. Él no debe de sentirse ignorado. El Espíritu Santo me dijo, háblales y diles lo que pasaba con Judá en los tiempos antiguos. La Sagrada Escritura dice, que acabamos de leer, que Dios, amado hermano, le había hablado a Judá y a Jerusalén que los caldeos venían y que iban a tomar la ciudad y que ellos iban a ser, amados hermanos, esclavos en Babilonia. Dios venía hablándoles cuál era su voluntad a ellos. Dios venía hablando desde temprano a ellos por medio del profeta Jeremías. Pero dice la Sagrada Escritura que llegó un momento donde la palabra del profeta no importaba para Jerusalén y Judá. En una ocasión, cuando tú lees Jeremías, tú vas a ver que llegó un momento, este pueblo, hermano, que era el pueblo de Dios,
que dijeron: no entre más Jeremías con esas palabras a Jerusalén, y le prohibieron la entrada al profeta. Dios, que sabe que solamente su palabra es nuestra vida y nuestra salvación y nuestra guianza, insistió y le dijo por medio de Baruch al profeta Jeremías. Dios le dictaba la palabra, y Dios mandaba la palabra en pergamino a que Baruch, su ayudante, leyera al pueblo. De una u otra manera Dios se las arreglaba para que el pueblo siguiera oyendo su palabra. Resulta que en una ocasión el pueblo oyó el mensaje que Dios mandó a través de Jeremías por Baruch, y el mensaje sonó interesante a unos ancianos del pueblo, y dijeron: esto hay que llevarlo al rey. La Biblia dice que cuando llevaron el pergamino de la palabra de Dios al rey, el rey estaba escuchando la palabra. Y como Dios decía que venía cautiverio, como Dios decía que venía un juicio, y venía, amado hermano, una situación no agradable al pueblo presente, este rey con un garfiel tomó la página del pergamino y la aventó en la hoguera, y la palabra de Dios se quemó. Dios le volvió a decir a Jeremías: vuelve a escribir las mismas palabras, yo te las voy a dictar, y las mismas palabras que fueron quemadas yo las volveré a escribir. Wow, qué gran insistencia, amados, tiene Dios para con nosotros. Qué grande amor. Yo creo que ninguno de nosotros merecemos este trato de que Dios nos siga esperando a que cambiemos, de que Dios sea paciente con nosotros. Yo creo que Él se merece tanto que nosotros muchas veces con nuestras actitudes hacemos. Yo creo que es tiempo, hermano, de venir a una reflexión. La Sagrada Escritura dice que Jerusalén y Judá le cerraron las puertas a los mandamientos de Dios, y no había nadie que obedeciera las palabras benditas de Dios. No había nadie. Los estatutos, las ordenanzas, el pueblo completo, desde el gobernante al niño más pequeño, se habían olvidado del Dios del cielo. Las palabras de Dios habían quedado, amado hermano, sin obedecerse. Y Dios estaba un poco molesto, porque se habían tirado las palabras de Él como descuidadas, como sin valor. Entonces llegan a Jerusalén unos nómadas, unas familias que vivían en el desierto. Eran unos pueblos que vivían sin paradero alguno. A esto se le llamaban los recabitas. Era la familia de los recabitas. Era un pueblo que había ido a refugiarse a Jerusalén. Se habían ido a refugiar a Jerusalén porque venían los caldeos y los sirios arrasando con todo lo que había en el desierto. Y los recabitas, por tener temor a ser cautivos, fueron a refugiar a Jerusalén. Cuando Dios mira que los recabitas llegan a Jerusalén, Dios se impresiona de una actitud que tienen los recabitas. Los recabitas, dice la palabra de Dios, que ellos tenían un padre llamado Jonadab, hijo de Recab. Y estos padres eran los ancianos patriarcas que habían guiado a esta descendencia de recabitas. Y tal vez esos patriarcas habían muerto, pero las ordenanzas de la tribu, los mandamientos de los padres, eso se guardaba con un respeto, se guardaba con una nitidez del corazón. Cada recabita tenía por firme el mandamiento de su padre. Cada uno de ellos respetaba lo que su padre les decía. Entonces Dios
dice, aquí está. Y le dice a Jeremías, Jeremías, vete a la familia de los recabitas y tómalo. Toma cualquier familia de las que quieras de ellos, pero toma una familia de los recabitas, una familia, y llévatela a mi templo. Y lleva tazas, le dice Dios al profeta, y lleva vasos. Siéntate a la mesa con ellos y sírveles vino. El profeta Jeremías, sin entender lo que Dios quiere hacer o está haciendo, obedece. Toma la familia de los recabitas y dice que los llevó al templo, cerca del atrio de un hermano que era varón de Dios. Y ahí Jeremías los puso a la mesa. Y estando a la mesa los recabitas, Jeremías les sirvió el vino y les dijo, beban vino. Cuando Jeremías les dice, beban vino, amados hermanos, Jeremías se lleva una gran sorpresa. Jeremías se lleva una gran sorpresa. Jeremías comprende que algo está pasando y que este pueblo es un pueblo que prefiere morirse que violar los mandamientos de su padre. Cuando Jeremías lo lleva al templo, Jeremías 35:5, acompáñenme en su Biblia o en la pantalla. Jeremías 35:5. Dice la Santa Escritura, 35:5. Dice la palabra, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino. Y les dije, ¿qué les dijo Jeremías? Bebed vino. ¿Qué les dijo? Bebed vino. Hermanos, el vino era tentador. Estar a la mesa del profeta, con el profeta, era algo que era un honor para ellos. El vino tenía codicia. Yo no sé qué vasos escogió o qué taza, pero me imagino que Jeremías escogió un vaso que tal vez llamaba la atención de ellos. Y cuando Jeremías puso la botella de vino, pudo haber sensación y tentación en la vida de los recabitas de desobedecer el mandato de su padre. Pero dice la Sagrada Escritura que después de que el profeta les sirve, ellos contestaron en el versículo 6 y les dice, mas ellos dijeron, no beberemos vino. Oiga, esto es una reprensión al profeta. Esto es una falta de respeto al profeta. Esto es como no valorar la atención que el profeta les está dando. Esto es como despreciar el tiempo del profeta, lo que el profeta está haciendo, esta honra que está trayendo. Para ellos esto no importa. Para ellos lo único que importaba era seguir obedeciendo los mandamientos de su padre. Wow, hermano, qué precioso esto. Qué precioso esto. No es que el vino no era codiciable. No es que no se les antojaba experimentar por primera vez un trago de vino. Hermano, los probó Dios a los recabitas. Y ellos firmemente dicen, no beberemos vino. Y había un porqué. No era porque no se les antojaba. No era porque no se miraba codiciable. No beberemos vino porque Jonadab, hijo de Recab, vuestro padre, nos mandó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros y vuestros hijos. ¿Sabe por qué no lo bebían? Por amor al mandato de su padre. Por eso no bebieron el vino. Por respetar la palabra de su padre. Por honrar la palabra de su padre.
Por eso no bebieron vino. Por eso no nos vamos al pecado. Por eso no soy rebelde. Por eso yo no hago lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque tengo un Padre que me ha dado mandamiento. ¿Por qué crees que Dios le dijo a Jeremías: ve y busca los recabitas y tráelos? Jerusalén y Judá tiraron la palabra de papá a la borda. Los mandamientos habían quedado olvidados. Y este pueblo todavía respetaba las palabras de su padre. ¿Cómo crees que se sentía Dios? ¿Cómo crees que se sentía Dios viendo a un pueblo de nómadas respetando y valorando las palabras de su padre, diciéndole no al pecado? Y el pueblo de él, que es el pueblo real, cuando llega la tentación, le dicen sí a la tentación. Cuando llega el pecado y toca la puerta, con facilidad se le abre al pecado. Por eso Dios llevó este gran ejemplo al profeta, para que el profeta se diera cuenta cuál era el gran problema que el pueblo tenía. Amados del Señor, escuchen la voz de Dios. Volvámonos completamente a la obediencia. Volvámonos nuevamente a la limpia palabra de nuestro Padre y obedezcamos con pudor, hermano amado, y con temor a este Dios consumidor. Volvamos a ser serios. Volvamos a la nitidez de nuestros pensamientos y a la prudencia de nuestro corazón en guardar esta palabra. Volvámonos al respeto de la palabra. Muchos de nosotros, oyendo la palabra, hemos salido enojados. ¿Cómo te ves tú con esa actitud delante de Dios? Si usted quiere ignorar que usted tiene Padre en los cielos, ignórelo usted, pero yo sé que usted tiene Padre en los cielos. Si usted quiere, amado hermano, seguir con una vida de huérfano, diciendo que no tiene Padre celestial, bueno, hay de usted, pero vive Jehová y su palabra, que usted no es un huérfano. Usted tiene Padre. Si usted dice, no tengo nada que obedecer, porque yo hago conmigo lo que a mí se me da la regalada gana, y yo me mato yo solo, pues déjame decirle, respetamos tu decisión, pero yo vengo a decirte, tú tienes mandamientos de tu Padre y tienes que obedecer. Se ha perdido el temor a la palabra de Dios. A hoy la gente oye la palabra de Dios y sale igual. ¿Qué pasa si Dios habla? ¿Qué es lo que se debe pasar? ¿Se va a ignorar la palabra de Dios si Él habla? ¿Sabe qué pasa? Que todo aquel que oye la palabra de Dios tiene que obedecerla. Porque una vez Dios habla, usted tiene que saber de qué boca salió la palabra. No hay firmeza más grande que del Dios de nosotros. Por eso Juan el Bautista testificaba que la palabra, que todo aquel que le conoce testificaría que Dios es veraz. Está diciendo que Dios no es jugarreta de nadie. Cuando Dios habla, se le debe atender y se le debe obedecer. Aleluya. No ha habido una persona hasta este día, hermano. Vive Jehová y estoy en su presencia, que se haya burlado de Dios hasta este día. No ha habido uno ni lo habrá. No ha existido un ser humano que se ría en su presencia y que no haya tenido su merecido. No hay uno que diga, no quiero servir a Dios, cuando mañana, aunque sea en el infierno, terminó arrepentido. Pero no ha habido uno en esta tierra que haya dicho que Dios no es veraz. Estas palabras, cuando Jesús vino a esta tierra, le dijo a la gente,
Si yo no les hubiera hablado, ustedes no tendrían pecado. Es mejor no ir a Dios que oírlo y no hacerle caso. ¿Usted quiere que Dios le hable esta tarde? Si usted no sabe quién es Dios, le hablo a la iglesia. Le hablo a la iglesia. A los que se llaman cristianos. Deje de jugar con Dios. Volvámonos a la obediencia. El Espíritu Santo ha sido olvidado en la vida de muchos. Hermanos, ¿qué más nos puede dar ese mundo a nosotros? Dígame si de allá no venimos. ¿Qué nos dio el mundo a usted y a mí? Dios mío, hermano. ¿A dónde iré yo sin Dios? ¿Para dónde voy a salir sin Él? Hay unos que están yéndose a la luna, haciendo naves para escapar. Dios dice, si al cielo te irías, de allá te destronaré el día de mañana. Si a lo profundo de las aguas te vas, allá te sacaré. ¿A dónde te irás de mi presencia? Oh, bendito Dios. Yo quiero acelerar un corazón esta tarde, un corazón que decida amar la palabra de Dios, fortalecerse en la palabra de Dios y que viva en la palabra de Dios, hermano. Que si otro no quiere obedecer la palabra de Dios, hermano, hay de aquel, pero que tú, iglesia del Señor, vivas en temor y reverencia a la bendita palabra de Dios. Vivas en temor y reverencia al Santo de Israel, que te habla. Si tienes que volver al temor de la palabra de Dios. Judá y Jerusalén ya no temían a Dios. Quemaban la Biblia, quemaban los mensajes de Dios, los tiraban a la borda. Cuando Dios les hablaba era ofensa, era regaño. Decían, esto no lo necesitamos. Y Dios, que sabe que solamente su palabra, hermano, nos va a salvar. Solo su palabra nos puede limpiar. Solo su palabra nos puede perfeccionar. Dice, ¿qué de aquellos que abandonan mi palabra? ¿Qué nos podrá ayudar en esta tierra, hermano, si no nos enamoramos de la palabra de Dios? Dígame, ¿qué solución tenemos como pueblo de Dios, hermanos, si dejamos de amar la palabra del Señor? Si la palabra de Dios es todo lo que tenemos. Por eso yo no puedo, hermano, desatender esta palabra cuando se me habla. Yo sé que Dios sigue hablando a través de su Espíritu Santo. Pero ¿cuánto tiempo o con qué reverencia estoy oyendo en la palabra? Estoy temiendo a Dios cuando habla la palabra. Entiendo lo que Dios está diciendo. Dios mío, cuánta gente yendo a las iglesias y Dios está hablando. La gente no cambia. Dios le llama a obediencia, siguen rebeldes. Dios les llama al compromiso, siguen sin compromiso. Dios les dice que no se afanen en el mundo y que se afanen en las cosas de Él, siguen afanados en el mundo. Dios les dice que esto y esto otro es pecado y que no quiere que hagan eso como hijos de Él, y siempre la gente sigue haciendo las cosas. Yo y usted no podemos seguir ahí en esa plataforma de desobediencia. Yo no quiero que el día de mañana Dios diga, Pastor Neri, traete unos de allá del puente, anda a buscar esos barbones que están allá y traerlos y enseñarles a ellos, y ellos sí te van a valorar. Porque hay un pueblo, hermano, que ya no tiene corazón sensible a la palabra. ¿Sabe? Me dijo el Señor esta tarde, hasta de ti están cansados ya, me dijo, de tanto que les hablas. Me dijo, descansate.
ponerles a otros. Le dije, Señor, ¿cómo es posible que no se te valore? Yo se lo aseguro, hermano, que aquí en nuestra iglesia Dios está hablando. Se lo digo porque uno sabe de qué horno viene. Uno sabe de qué juego viene. Uno sabe de qué lugar saca esta palabra uno. Tomemos la actitud de los recabitas esta tarde. Los recabitas fueron firmes al mandato de su padre. Digo yo, hermanos, se podrá levantar una generación firme a los mandamientos de Dios. ¿Será posible, hermano, que se levanten familias que honran la bendita palabra de Dios? ¿Será posible que se levante un pueblo que en verdad, hermano, profese vivir en la santa y bendita palabra de Dios? Cuando Dios habla, se le atiende, hermano. Yo creo que es posible, hermano, llegar a esa plenitud de estar libre de rebeldía y de someter nuestra vida por completo a la obediencia de la palabra. ¿Me están entendiendo? Mire lo que este hombre le dijo a Jeremías en el 15:8. Acompáñeme. Jeremías 35:8. Y nosotros, le dijo a Jeremías, imagínense, nosotros hemos obedecido. Alguien que no era cristiano, hermano, pero siendo obediente. Alguien que no era hijo de Dios, hermano, pero era obediente. Nosotros hemos obedecido la voz de vuestro padre Jonadab, hijo de Recab, oiga esto, en todas las cosas que nos mandó. Estos nómadas, estas familias de los recabitas, tal y como se los enseñó su padre, así lo hacían. Y ese es el modelo, hermano, al que Dios quiere llevarnos a nosotros. Dios no quiere estar hable y hable como que si nosotros valemos la pena. Hermano, el que vale es Él. El que vale es Él. Si Él nos ha dado valor a nosotros porque Él ha querido, pero nosotros el infierno es que merecíamos. ¿Está aquí usted? Aquí el que vale es Él y su palabra. Nada más es valioso aquí. Bendito su nombre. Qué lindo, qué linda actitud de firmeza de esta familia, de cómo respetaban el mandamiento de su padre. Vosotros hemos obedecido la voz de vuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni vosotros, ni vuestras mujeres, ni vuestros hijos, ni vuestras hijas. Qué firmeza. Y de no edificar casas para vuestras moradas, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues, le dice al profeta, esta familia, en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, vuestro padre. ¿Cómo cree que está Dios ahí oyendo? Este pueblo que no tiene ni Dios, hermano. Y él viendo a su pueblo, al que le habló en el Sinaí, al que le dio mandamientos, al que vio el mar rojo abrirse, al que le mandó maná del cielo, tirando sus mandamientos y su palabra por la borda. ¿Cómo cree que estaba el corazón de Dios? Y diciendo, y estos, ¿cómo respetan la palabra de su papá Jonadab? ¿Y por qué a mí Jerusalén y Judá me han dado la espalda?
Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, esta era la razón por la que ellos estaban en Jerusalén. Venid, dijeron ellos, y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria. Y en Jerusalén, le dice, nos hemos quedado. Esta era la razón por la que ellos se habían venido del desierto a Jerusalén. Cuando Jeremías ve la firmeza de estas gentes para obedecer la palabra de sus padres, vino palabra de Jehová a Jeremías en el 12. Y mire lo que Dios le dijo a Jeremías. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, bendito su nombre, Dios de Israel. Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: no aprendéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han obedecido hasta hoy. Por obedecer al mandato de su padre, y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. ¿Cómo se sentía nuestro padre? En aquel entonces nuestro padre se sentía que lo que tenía era una manada de hijos rebeldes, malcriados, desobedientes. Eso es lo que Dios pensaba que tenía en el ayer. Si traemos esta palabra para el presente, porque la Santa Escritura dice que las cosas que se escribieron ayer son para ejemplo para nosotros. ¿Qué tanto valor le está dando usted a la palabra de Dios? ¿Qué tanto valor tiene el mandamiento de Dios a su vida? ¿Qué tanto valor tiene la palabra de Dios a su corazón? Si usted mira un verdadero cristiano genuino, ese cristiano le va a decir que sin la palabra de Dios está perdido. Ese cristiano le va a decir que sin la palabra de Dios él no puede vivir, porque él no sabe qué hacer. ¿Cuántos mensajes oímos el año pasado en este lugar? Toda la semana oímos palabras del Señor, tras palabras del Señor. En su carro usted oye palabras del Señor. En su trabajo usted pone palabras del Señor. En su casa usted habla palabras del Señor. Pero no basta con oír la palabra. Hay que temblar con esta palabra. Hay que afligir el alma. Olvidémonos de aquellos que no están obedeciendo y hagamos conciencia nosotros. ¿Qué pasa si yo no temo a la palabra de mi Dios? La Biblia dice que cuando Él habla tiembla la tierra, se estremecen los montes. La razón por la que Él escribió los mandamientos en piedra a Moisés fue porque cuando Él bajó, el pueblo dijo a Moisés: dile que no hable con nosotros, porque moriremos. Es tan potente su voz, es tan limpia su voz, es tan sagrada su voz, es tan santa su palabra.
Usted me dirá, pastor, ¿y cuál es la bendición que tenemos como pueblo de Dios? ¿Cuál es la bendición que tenemos como pueblo de Dios? La bendición que tenemos es su palabra. La bendición que tenemos como pueblo de Dios es su palabra. Venir a este lugar por venir a cantar únicamente no es lo suficiente. Alistarse con nuestra ropa para querer venir a la iglesia debe ser por venir a oír una palabra de Dios. Y venir también preparado, no solamente para oírla, porque para oírla mejor me hubiera quedado en casa y hubiera puesto YouTube o Facebook. Pero no hay mejor forma que oír a Dios hablar de cerca. Yo estoy viendo, hermanos, que hay un pueblo de Dios que ya no teme a la palabra. El Espíritu Santo quiere que usted y yo esta tarde, cada vez que Dios nos habla, esa palabra no la tire al monte, porque hay consecuencias al ignorar la palabra de Dios. Hay grandes consecuencias. Usted va a ver las consecuencias de Israel. Usted va a ver las consecuencias cuando no recibieron a Jesucristo nuestro Señor. Usted va a ver las consecuencias del rey Acab cuando no recibió a Elías el profeta y devaluaban las palabras del profeta. Dios le dijo al profeta: cierra los cielos. Y Dios se presenta con Elías al reino de Acab y le dice el profeta: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia a no ser por mi palabra. El profeta Elías había amonestado aquel reino, pero aquel reino era rebelde y las palabras de Dios no se honraban, no se respetaban las palabras del Señor, Dios Todopoderoso. Entonces Dios cerró los cielos. Aquel hombre empezó a ver aquello como un juego, como que era una broma. Pero luego más tarde habían años que no caía una gota de agua. Y comenzó a afligirse y comenzar a buscar al profeta por todos los reinos. Y no lo encontró. Dios en su gran misericordia le dijo al profeta Elías: ve y preséntate a Acab y trae la lluvia. Han habido infinidades de pueblos que han profesado la fe de nosotros, que han creído en nuestro Dios y han ignorado las palabras de este Dios. Que Dios nos libre a nosotros, iglesia, de ser gente con apariencia únicamente, de ser esos que se cumple esa palabra, que somos obreros fraudulentos, que andamos llenos de malicia, de engaño, de hipocresía. Dios nos libre a nosotros. Y que lo poquito que sepamos de Él, hermano, lo vivamos. Que lo poquito que sabemos de Él, lo honremos. No se preocupe por saber mucho. Preocúpese por vivir lo poco que usted sabe de Dios y ponerlo por obra. Hay gente, amado hermano, que habla de Dios más que la Biblia, pero no vive en nada de Dios. Nada, absolutamente nada. No tienen nada de esencia. No hay gracia, no hay favor de Dios. Lo que hay es una gran nube de ignorancia arropando sus mentes. Todo lo cuestionan, todo lo ponen a su forma de ser, todo lo saben. Yo hablaba ayer de que una persona cristiana no es por el tiempo que usted se garantiza que es un buen cristiano. Hay gente que tiene 50 años pero tiene que volver a empezar de nuevo, porque no saben nada. Lo que han andado es andar vacilando en sus corazones.
Usted les pregunta a ver en cuántas almas se han ganado. Aún ni la de ellos está salva. Y ellos se han atenido a que la trayectoria que tienen es la que ha agradado a Dios. Le traigo noticia. Su trayectoria aquí no importa. Aquí lo que importa son los hechos. Aquí lo que importa son los frutos. ¿De qué sirve que yo tenga 70 años en el evangelio y el hermanito que trae 3 meses sea el que está ganando almas, el que está trabajando en la iglesia del Señor? Y yo, hermano, con 70 años, sin hacer nada. Volvámonos a la palabra. Volvamos a ser decentes nuevamente en la vida cristiana. Volvamos a la decencia. Volvamos al orden. Volvamos a la seriedad de nuestro Dios. Miremoslo como un Dios veraz. Miremoslo como un Dios misericordioso. Pero también miremoslo como un fuego consumidor. Alabado su nombre. Miremoslo con seriedad, hermano. No lo miremos como cualquier cosa. Volvámonos a mirar a Dios como Él es digno de que lo miremos. Usted va a ver que cuando Israel se acercó al Sinaí, Él le dijo: no se acerquen al monte, porque el que se acerque morirá. Va a ser apedreado o asaeteado. Y la antorcha de fuego en el Sinaí, aquella montaña más alta que había en el desierto, no soportaba, hermano. Y el sonido de bocina que tronaba desde los cielos, y el sonido de la bocina cuando Jehová iba bajando al aire libre del pueblo, porque Él quería que su pueblo lo mirara, se diera cuenta que Él no era una fantasía, sino que era una realidad, que Él existe. Bendito es el Señor. Y ese mismo Dios es el que nos habla día con día. Ese mismo Dios es el que nos amonesta día con día a nosotros, por amor de su nombre. Yo en la mañana le decía a los hermanos: ¿por qué será que hay una iglesia que unos sirven bien a Dios y otros no pueden servirle bien a Dios? ¿Por qué será que se ve un pueblo bien obediente al Señor y hay otro pueblo que no es obediente al Señor, pero estamos juntos en la misma iglesia? ¿Por qué será que hay otros que tienen compromiso con el Dios eterno y su palabra, y hay otros que solamente son espectadores? Pero estamos en la misma iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un pueblo que teme cuando Dios habla, y hay otro pueblo que anda vacilando en su necio corazón y en su entendimiento que está entenebrecido. Ese pueblo tiene que cambiar, porque si tenemos la misma palabra y es el mismo mensaje que aquí escuchamos, ¿por qué tenemos que tener conductas diferentes? ¿Por qué no somos todos iguales? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que unos toman la palabra y hay otros que lo que sentían era aburrimiento en la casa, que lo que sentían era ganas de ir a vacilar, y dijeron: vamos a la iglesia del pastor Nere. Pues aquí no creas que te vas a meter tan a lo loco. Aquí si no volvés, te vas a dar una palabra que te va a perseguir hasta por los sueños de la noche. ¿Usted cree que yo no me acuerdo cuando yo estaba sentado? Mi pastor me hablaba la palabra. Yo aunque andaba medio mundano, pero esa palabra, olvídate. Hasta me despertaba asustado en la noche, porque pensaba en la palabra. Olvídate. Hermanos amados, qué bonito fuera tener una iglesia que respetara a Dios de verdad, y que del más grande al más pequeño, hermano, seamos temerosos a Dios, y que digamos como dijeron los hijos de Recab: no pecaremos, no seré. Me imagino el diablo sirviéndonos copas ahí.
sirviéndonos el pecadito ahí, hasta con florcitas arriba. Y usted, muerde el anzuelo facilito. Pero qué bonito fuera que le dijera un pueblo a quien se sea, a cualquier demonio, cualquier rango de principado que venga a ponerte ahí el bocadito, la tentación, y tú le digas: I'm sorry, no voy a morder el anzuelo. Y el diablo: pero ¿por qué? Si mira cómo te tengo aquí. No, hombre, dale, ya te serví. No voy a desobedecer a mi Dios. Wow, qué precioso. Alabe a Dios, hermano. ¿Cuántos creen que es posible que nos paremos de esa manera? ¿Cuántos creen que es posible que nos paremos a las tentaciones que el mundo nos da, hermano amado? Por amor a Dios lo podemos hacer. Por eso es que antes que usted mire la tentación, usted tuvo que haber visto a Dios primero. Porque si usted está en la tentación, amado hermano, y usted no vio a Dios primero, usted no tendrá la fuerza para poder resistir la tentación. Pero cuando usted ha estado en la oración, ha estado leyendo la palabra, ha estado llorando en el espíritu por el amor tan grande que Dios a usted le tiene, y viene el diablo con sus altimañas, usted le dice: ¿sabes qué? I'm sorry, pero eso no es mío. No te voy a obedecer, Satanás. ¿Y por qué no me vas a obedecer? Por mandamiento de mi Padre, porque lo voy a respetar, porque lo voy a honrar, porque vivo en esta tierra para honrar las palabras de mi Padre. ¿Cuántos creen que se levanta una iglesia verdadera que honre la palabra de Dios? Basta de seguir liberando cristianos en esta iglesia. Basta de estar echando fuera demonios de los mismos cristianos. Es tiempo de que el diablo sepa que usted va a honrar los mandamientos de su Dios. Yo creo que es posible que aquí Dios levante un ejército que ama la palabra de verdad. Que cuando los demonios vengan traídos por los carros, digan: no, ahí no quiero entrar, no me lleven ahí. Y que cuando los parqueen en el carro se retuerzan, que no quieran entrar. ¿Por qué? Porque al entrar aquí se van a dar cuenta que hay un pueblo verdadero en este lugar. ¿Cuántos alaban el nombre de Jehová? Que aquí adentro de este lugar no hay charlatanes, que acá hay gente decente, gente que ama a Jehová de los ejércitos con su vida, hermano amado. Siento celo por aquellos que no respetan la palabra. Siento indignación por los cristianos rebeldes. Pido misericordia por ellos. Por aquellos inconstantes que hoy están y el mes que viene no están. Mala conducta. No hay firmeza. No tienen carácter. No tienen moral todavía. No tienen dignidad ni decencia. Por el Dios que nos ama. No hay respeto, hermano. Hoy yo siento su espíritu. Yo siento que la palabra quiebra yugos en esta tarde. Es que sabe qué es lo que pasa, que aquí no va a venir a amontonarse cualquier tipo de gente. Aleluya. Es cierto, aceptamos al pecador que venga, porque necesitamos que ellos cambien y ellos vengan como vengan. Pero también se necesita una iglesia decente para que el mundo pueda cambiar y tener esperanza. Basta de la vagancia espiritual. Basta, hermano, de la hipocresía y del vacilón evangélico. Volvamos al temor de la palabra. Dios está siendo abofeteado por su propia iglesia. Yo creo que el sufrimiento que papá lleva en este tiempo no es tanto ni por el mundo. El mundo ya lo sufrió él. Que ese dolor de cabeza ya lo venció él. Hoy la lucha es la iglesia. Hoy la lucha es los cristianos que no temen a su nombre, que no temen a su palabra. Y usted y yo aquí cambiamos la historia. Usted y yo aquí arreglaremos ese asunto ahora. Usted y yo nos volvemos otra vez a ser decentes, hombres de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios pecando, hermano? ¿Cuántos hijos de Dios en silencio, practicando la muchedumbre de porquería todavía? ¿Cuánta gente cristiana en los vacilones del mundo? Explíqueme cómo se siente Dios. Explíqueme qué ve el Espíritu Santo. ¿Cómo se siente? ¿O es que el Espíritu Santo no siente esto?
No vamos a colaborar con la mugre del pecado, iglesia. No obedecer a Dios tiene consecuencias y son terribles. Romanos 3:1. Acompáñame. Miren lo que Pablo le dijo a los judíos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En toda manera, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué se les fue confiada? A los israelitas, ¿qué se les fue confiada? La palabra de Dios. Oiga, ¿qué se les confió? ¿Qué se le ha confiado aquí al pastor Neri? ¿Verdad que no le he hablado nada del chavo yo esta tarde? No me he salido, ¿verdad? Usted se puede imaginar en la concentración que vengo desde mi casa. ¿Ah? ¿Por qué no me salgo? Porque se me ha confiado la palabra de Dios. Si se me confía la palabra de Dios, ¿qué voy a venir a hablar aquí? ¿De fútbol? ¿Voy a venir a hablar de noticias del mundo, de cosas que están pasando? Si usted es el pueblo de Dios, usted tiene que oír la palabra. No acepte otra cosa. Por eso en este lugar yo tomo una porción bíblica y la porción bíblica es la que hablo. De ahí, de la palabra. Porque el que tiene un mensaje de estos no es verdadero. Porque el que está en la verdad no tira este mensaje a la borda. Ahora vea esto, que a Israel se le ha confiado la palabra de Dios. El 3 dice: pues que si algunos de ellos han sido incrédulos. ¿Cómo es posible que se nos confíe esta palabra y seamos incrédulos? Israel se le confió la palabra, pero unos de ellos seguían incrédulos. ¿Incrédulos a qué, pastor? A la palabra. Como muchos de nosotros seguimos la palabra, pero seguimos incrédulos. Nosotros no tenemos que seguir incrédulos, amada iglesia. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. En otras palabras, porque sean incrédulos y no crean a la palabra, Dios dejará de ejecutar lo que Él habló. De ninguna manera. Ante bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Está diciendo Pablo que si a ellos se les confía la palabra y ellos son incrédulos y no la quieren poner por obra, ni piensen que lo que se habló, Dios va a decir: bueno, no lo creyeron, lo borramos. La palabra trae bendición a los que lo obedecen. Esta es la espada de Jehová. Tiene dos consecuencias. Es de doble filo. Es mejor no haberle oído. Es mejor no haberle conocido. Hermanos amados, esto, una vez en una iglesia de Pablo, una persona cometió un pecado serio, un acto vergonzoso de inmoralidad, y Pablo se dio cuenta. Allá llegó la noticia. Pablo escribió la carta y les dice: se oye decir entre ustedes corintios que hay fornicación tal que ni en el mundo se oye, de que el propio hijo le ha quitado la mujer a su propio padre. Y ustedes, corintios, ya debieron haberse dado, ya han de haber tenido vergüenza con esto. Pero oigo que no han hecho nada. Ahí tienen entre ustedes a tal perverso. Oye, qué serios eran las iglesias de antes. No esperen, dijo Pablo, que yo vaya ante ustedes. Reúnanse ahorita mismo, donde quiera que ustedes estén, con mi espíritu.
Porque desde ya, dijo Pablo, he juzgado a tal persona. Ay, mira cómo hablaban estos hombres. Pero ¿qué me dices ahora? Los pastores alcahuetos amontonando pedazos de pecados en las iglesias. Oiga, en una iglesia donde el Espíritu Santo habla, ahí no va a prevalecer pecado. Ahí va a morar la justicia de Dios. Ahí va a morar la santidad de Dios. Ahí va a estar la verdad de Dios. Ahí ese pueblo irá en victoria y en avance. ¿Cuántos alaban al Cristo bendito? Alabanzas al Dios del cielo. Aquí nos vamos a parar de verdad en el nombre del Señor. Creemos, hermano, que todavía podemos ver la gloria de Dios en este tiempo. Esos hombres, olvídate, hermano. ¿Qué pasaría si Pablo se para aquí ahorita? Sé que usted está temblando ahorita y mire quién le está hablando, un inútil. ¿Y qué si el apóstol se parara aquí? El apóstol Pablo. ¿Cómo quedáramos nosotros ahorita? Es que estos hombres se les quitó el velo y ellos pudieron ver acá a la descubierta quién era Dios. Vaya conmigo a Hebreos 2:1. Voy a ir terminando. El propósito de este mensaje es llevarte al valor de la palabra, amada iglesia. Ustedes son los hijos del Señor. Los quiero llevar a que tiemblen a la palabra de Dios. Los quiero llevar a que ustedes amen esta palabra más de lo que ya la aman. Los hermanos que dan la vida por esta palabra, hoy más que nunca cobren aliento con esta palabra. Porque yo sé que si te has entregado al evangelio, amar las palabras de Jesús, sé que enfrenta vituperios cada día. Hebreos capítulo 2 y su versículo 1. El escritor, que supuestamente también es Pablo, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atentamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Diga conmigo el que no atiende la palabra, que Dios le habla, va a pecar. Diga conmigo: es necesario que con más atención, con más cuidado, atendamos lo dicho por el Señor. Atiéndame en esta tarde. Tal vez me siente fuerte, pero es mi celo por Dios. Usted no sabe cómo sufro cuando la iglesia está vacía. Así que no me juzgue usted pensando que voy a aprovechar el tiempo que usted ha hecho para maltratarlo. No es esa mi intención. Solo yo sé cómo me siento cuando usted no viene. Y no voy a tomar ventaja usando de la autoridad que tal vez Dios nos ha dado para decir: voy a aprovechar y darle por la cara. No es esa mi intención. Me libre, mi Señor, de ser gravoso a sus oídos, de ser una carga con mis palabras. Que su conciencia, hermano amado, sea generosa y grata delante de Dios. Y que usted mire lo que la palabra de Dios dice. Lo primero que hay que hacer es tener atención, diligencia. Atendamos las cosas que hemos oído. ¿Qué pasa si yo no soy diligente? Dios me habla, no presto atención. El pastor me está llamando: venga a la iglesia. Y yo sigo cuestionando, no hago caso. Porque yo te voy a ser honesto, Dios te va a echar tu cierta llamada a través de mi vida, tarde o que temprano. Tal vez no todo el tiempo, pero cuando Dios se siente preocupado por ti, te va a buscar. Y lo va a hacer a través de tu siervo o a través de un siervo de la iglesia. Porque hay un peligro de deslizarse si no atendemos la palabra de Dios. Ahora, hay consecuencias si oigo la palabra de Dios y no la tomo. No tengo esa dignidad y ese honor de valorar la palabra bendita del Señor. Yo no soy serio en el Dios que me habló. Yo no tomo seriedad en estas cosas. Entonces pasa este versículo, que es el que seguí en Hebreos 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, oiga,
Cuando los profetas hablaban ayer, hermano, los profetas hablaban, hermano, de parte de Dios. Y si los hombres de Dios, hermano amado, hablaban, la gente que los atendía, hermano amado, eran librados. Pero la gente que ignoraba la palabra, dice la palabra de Dios que recibían justa retribución. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea que al ignorar la palabra, Dios castigaba la desobediencia, y con justa retribución. Por eso dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos ha sido confirmada por los que la oyeron? Diga conmigo, hoy no solamente tenemos palabra, sino que tenemos confirmación. Hoy tenemos confirmación, hermano. La palabra es Jesucristo mismo. Él es el verbo hecho carne. Y los apóstoles fueron la confirmación de que Él es al que Dios puso como juez de vivos y muertos. Y no solo los apóstoles, sino nosotros que estamos aquí también somos testigos, hermano, que Dios ha hablado a la tierra. ¿Cuánto damos gloria? Le estoy llevando estos versículos para que usted vea cómo hay que volver al temor. Yo he visto gente en las iglesias, hermano, de que a mitad de mensajes se salen y se van. ¿Sabe por qué? Porque les cayó mal lo que estaban hablando. Hay otros que se salen de la iglesia porque se sintieron aburridos. Pero una persona donde Dios habla no aburre a la gente. Al contrario, pone ahí el asunto un poquito tenso. Creo que cuando Dios habla, sí que tiene que sentirse la asamblea. Yo necesito temer a Dios más de lo que estoy temiendo. Yo le dije al Señor llorando esta tarde, yo necesito, Señor, más sensibilidad por ti. Más sensibilidad. Más sensibilidad por tu presencia. Más sensibilidad por leer tu palabra. Más sensibilidad porque mi oído esté agudizado para atenderte atentamente. Diga conmigo, Señor, yo quiero temerte más. Vamos a terminar con dos versículos. Hebreo 3:16. Acompáñeme. Mire lo que el escritor de Hebreos dice. Hebreos 3:16. Dice la Sagrada Escritura: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? O sea, esto da a entender que ayer hubo gente que le oyó y más bien lo provocaron a ira. Wow, hermano. Usted se imagina que se vuelva a repetir eso en nosotros, en que Dios hable y que Dios se sienta ignorado por nosotros, y que más bien, porque no hay provocación más grande, hermano, que mire, una cosa es que el pecador ofenda a Dios ignorantemente, pero otra es que Dios venga y le hable al pecador, y el pecador, aún siendo advertido por Dios, siga provocando a Dios. La Biblia dice que hubo un pueblo que le provocó. ¿Quiénes? Fueron los que habiendo oído le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Hay otra pregunta en el 17. ¿Con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? Toda persona que esté en pecado, Dios está disgustada con ella. Por eso tiene que arrepentirse de su pecado, porque usted está pecando liberalmente ante un Dios moral y santo que aborrece el pecado. Usted tiene que salir del pecado, mi amigo, porque usted está irritando
la presencia de Dios, de un Dios santo y sublime, y Él no está agradado de su pecado. ¿Quiénes? ¿Con quiénes Él estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Veamos que no pudieron entrar por causa de incredulidad. Mire el 4, ahí está la palabra clave. Versículo 4, capítulo 4. Aquí está la palabra: temamos. Que esto es lo que se pierde muchas veces. Temamos pues. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo dice? Temamos pues. No sea que permaneciendo aún la promesa, dinos en el arrebatamiento, de entrar al reino de los cielos, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Hermanos, es tiempo de temer a Dios y a su palabra si queremos entrar en el reposo. Es tiempo de que tengamos celos de los de Dios, pero de lo santo y verdadero. Es tiempo de que Dios ya no siga peleando con nosotros, ni que nosotros sigamos peleando con Él. Solamente temamos cuando Él nos habla y vamos a la obediencia. Si Dios te habla, Dios te ha dado corazón para que puedas obedecerle. Yo te lo aseguro que tu corazón está fabricado por Dios para eso. Tú puedes hacer un intento en marcar una diferencia en este tiempo. No de conformarte en ser un cristiano más del montón, sino una luz que en verdad alumbre, hermano, en lugar oscuro. Que donde quiera que tú camines, hermano, la gloria, que el brazo de Dios vaya contigo, para bien. Que la gente diga: en ese hombre está Dios. Cierro con esto. Hebreos 12:25. Alabanzas al Rey de Gloria. Gracias por tu palabra, Señor. Ya no se habla hojeando la Biblia, hermano. Hasta eso se ha perdido. Aquí seguiremos hojeando la Biblia, la bendita palabra del Señor. Hebreos 12:25, ¿qué nos dice? Otro consejo. Mirad, dice, que no desechéis al que habla. Y usted dirá: Pastor Neri, ¿cómo saca estos mensajes usted? Pregúntele a Dios. Es que aquí es Dios tratando, hermano. No te digo que yo a llorar me pongo en la casa antes de venir a hablarte. Una lloradera es la que me pega. Mirad, dice, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que nos amonesta en los cielos. Hay uno, hermano, que nos está amonestando desde el cielo. Hermanos, el pueblo de Israel desechó a Moisés. Él era que los amonestaba en la tierra. Lo desecharon. Y también desecharon al Maestro, al Señor Jesús. Pero hoy, aunque Él fue desechado, Dios nuestro Padre envió su Espíritu para que a través de nosotros Él pueda seguir amonestando a su pueblo. Vea que lo que el pueblo necesita es amonestación. No, usted lo que anda buscando es profecía. Sí, usted anda buscando que le digan que viene 3 casas de 4 millones. ¿Sabe qué es lo que Dios le va a mandar? Amonestación. Es amonestación la que usted necesita. Porque aunque usted lo esté haciendo todo bien, hermano, hay un área que está imperfecta. Y si Dios dice: ¿qué le voy a hablar a mi hijo? No,
como Él te va a llevar a la perfección, va a decir, no, necesito arreglar esto para que Él sea perfecto. Siempre Dios te va a hablar en lo imperfecto para llevarte a la perfección. Por eso tienes que saber que Él tiene que amonestarnos. Un aplauso fuerte al que vive, hermano. Póngaseme de pie, por favor. Aleluya.